Enseñanza de la Torá. No templo, no levit, no diezmos. Abba Yahweh hizo el trabajo para todos. Shaul trabajaba y lo recomendaba. Los diezmos son ilegales sin templo, sin tribu de levit. Las ofrendas no son para vivir vida en lujo. Reenvíelo antes que lo borren. Y podemos leer en Génesis, Bereshit, capítulo 14, verso 20. Y bendito sea el Aleyón, el que entregó a tus enemigos en tus manos. Abraham le dio una décima parte de todo. En este verso y algunos otros se apoyan muchos pastores y rabinos para quitarles el dinero a los Ají y Ajot. Pero eso es tergiversar las escrituras para su lucro. En Éxodo 20:15 dice: no robarás. Este mandamiento es claramente todo lo que sea la injusta adquisición de la propiedad de otra persona. Y esto se refiere al robo de diezmos con prédicas que son con un chantaje psicológico para los ignorantes. El robo es aludido por Yahshua como males que proceden del corazón. Y podemos leerlo en Mateo capítulo 7, versos 21 al 22. El creyente tiene que ser totalmente honesto en su corazón. La honestidad tiene que caracterizar todos sus tratos con otro y enriquecerse tomando ventaja de la debilidad, necesidad o ignorancia de otro. Es un gran pecado a los ojos de Yahweh. Podemos leerlo en Éxodo capítulo 15, verso 26, Proverbios capítulo 10, verso 4 y Proverbios capítulo 18, verso 9. En Números 18, 21 dice: a los hijos de Levit yo he dado la décima parte completa del producto recogido en Israel. Es su herencia en pago por el servicio que ellos rinden en el Mizcán del testimonio. Este verso y el verso 8 y 19 son usados por pastores cristianos y rabinos para arrancarles el diezmo y contribuciones a sus ovejas. Estos pastores y rabinos están en un gran pecado porque dicen claramente que estas ofrendas son para Aarón y su descendencia como ley perpetua. Pero estos pastores y rabinos no son hijos de Aarón y están mintiendo para su lucro. Dile a los Levín: cuando ustedes tomen de los hijos de Israel la décima parte del producto que yo les he dado de ellos como su herencia, ustedes apartarán de ello una ofrenda para Yahweh, una décima parte de la décima parte. Y esto lo leemos en Números capítulo 18, verso 26. Este verso también es utilizado para hacer fiesta con el dinero de las ovejitas. El pastor y el autonombrado rabino ilegalmente cogen el diezmo y de ahí le dan el diezmo a la denominación, pero ninguno de ellos son hijos de Leví. Ver estudios sobre los diezmos. El diezmo fue instituido para los que servían en el Mizcán. Y después el templo. Esto es, la tribu de Leví, los hijos de Aarón. Israel está disperso. La tribu de Leví no es identificable. Tampoco hay diezmos. Pero sí hay alfolí. Deuteronomios capítulo 24, verso 22. Recuerda que fuiste esclavo en la tierra de Misrayaim. Por eso te ordeno hacer esto. Para Abba Yahweh, el extranjero, la viuda, el huérfano, eran y son muy importantes y tenemos que tratarlos con bondad. De esto se olvidaron la mayoría de los pastores y los rabinos que exigen diezmos ilegales. En Deuteronomio capítulo 26, verso 15 dice: mira, desde tu morada Kadosh, desde los Shamayim, y él bendice a tu pueblo Israel y la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, una tierra que fluye con leche y miel. En 2 Samuel capítulo 3, verso 26 dice: después de dejar a David, Joab envió mensajeros tras Abner, y ellos
lo trajeron de regreso de la cisterna de agua en Sirat, sin el reconocimiento de David. Hay muchos en los días de hoy, como Joab, no querían la unificación de las dos casas de Israel. Primero está Adón, Roma, y los árabes dominados por Roma. La iglesia, que no se le vayan los diezmos ilegales, y el judaísmo ortodoxo, y por supuesto el judaísmo mesiánico, que va camino a negar al Mesías con sus prácticas de Talmud y esconden el nombre. En 2 de Samuel capítulo 16 verso 16 dice: Hushai el Arquí, el amigo de David, vino a Shalón y le dijo: tenga el rey larga vida. El malvado rey Ahaz copió las costumbres religiosas paganas, cambió los servicios del templo y utilizó el altar del mismo para su beneficio personal. Al hacerlo, demostró una clara falta de respeto y desobediencia a los mandamientos de Yahweh. Hay muchos condenados a los reyes de Israel por su acción, pero ellos hacen lo mismo cuando tratan de adaptar el mensaje de Yahweh para que encaje dentro de sus preferencias personales, sacando los versos fuera de contexto para su propio beneficio, especialmente tergiversar las enseñanzas de los diezmos y los nombres Kadoshim. En 2 de Reyes capítulo 17 verso 23 dice: hasta que Yahweh removió a Israel de su presencia, como él había dicho que haría por medio de sus siervos los profetas. Así que Israel fue llevada cautiva desde su propia tierra a Ashur, y ahí permanece hasta este día. Tal como Yahweh removió a Israel de su presencia, remueve a los desobedientes de su presencia. Ver notas anteriores. El cristianismo falsamente predica que puede alcanzar la salvación eterna, Olán, sin obedecer la Torá de Yahweh. Y esto es pura falsedad. Son el mismo Israel, reino del norte, desobediente, y Yahweh los echa de su vista. Creen que tienen salvación con su gracia barata, comprada con diezmos ilegales. Estos versos son una exhortación para que todos vuelvan a la Torá, al Mesías de Israel, Yahshua HaMashiach. En 1 Crónicas capítulo 29 verso 1 dice: a toda la asamblea David el rey dijo: Salomón, hijo, es el único que Elohim ha escogido, pero él es aún joven y sin experiencia, donde el trabajo que tiene que ser hecho es grandioso, porque el palacio no es para ningún humano, sino para Yahweh Elohim. Está ausente el rey. Provee un eleccionador ejemplo sobre el ofrendar. Primero, David da generosamente de sus posesiones. Tenemos que tener en cuenta que aquí se habla para el templo y no habla del diezmo para los bolsillos de los pastores y de los rabinos. En 2 de Crónicas capítulo 30 verso 10 dice: así que los corredores pasaron de la ciudad en ciudad, en el monte de Efraín y de Manasés hasta Zebulón, pero el pueblo se rió de ellos y se burlaron. Aquí se indica que no hubo tal unión en esos tiempos. Se burlaron. Lo mismo hacen hoy la mayoría de los cristianos. Prefieren quedarse en la comodidad de sus iglesias sin pensar que es ilógico lo que se predica. Un estúpido cuenta de hadas. Tienen sus mentes cauterizadas de tanta mentira que han comprado con sus diezmos. En el verso 11 de 2 de Crónicas capítulo 30 nos dice que algunos que volvieron a hacer teshuvá, los mismos que hoy algunos están saliendo de sus iglesias rameras romanas. En Salmo capítulo 78 verso 72 dice:
Con corazón íntegro los pastoreo y los guío con mano a mi diestra. Aún David pecó porque era humano, y no hay hombre que no peque. Fue un gran pastor para Israel, y todas las tribus estaban unidas. Esto lo debían aprender los pastores de hoy, que no son más que carniceros de ovejas, sacrificando ovejas, robándoles su dinero por medio del diezmo no permitido hasta que se edifique el tercer templo, y dividiendo en vez de unir, sacando las ovejas de Israel y extraviéndolas dentro de todo su paganismo. En Salmo capítulo 81 verso 15 dice: aquellos que odian a Yahweh le mintieron a él, mientras el tiempo de Israel será Olán. Aquellos que siguen odiando a Yahweh le siguen mintiendo a Efraín para retenerle, chupándoles la sangre, el diezmo en su sistema de iglesias. En Jeremías capítulo 12 verso 14 dice: aquí está lo que Yahweh dice: en cuanto a todos mis malvados vecinos que usurpan la herencia que yo di a mi pueblo Israel para su posesión, yo los desarraigaré de su propia tierra, y yo arrancaré a Yahudá de entre ellos. Todos los despojan al pueblo de Yahweh tendrán su día de juicio. No puedo pensar cómo hasta bueno maestro de Israel despojan a su propio pueblo con sus malas hábitos de diezmo, anunciando todo tipo de cosas por internet y pidiendo dinero por adelanto para después volverse y mandar a hacer lo que ya han cobrado. Y podemos leerlo, profundizar en este estudio en Éxodo capítulo 32 verso 13, Deuteronomio capítulo 30 verso 3, Isaías capítulo 11 verso 11, 16, Ezequiel capítulo 25 verso del 3 al 15, Ezequiel capítulo 39 verso 27, Amós capítulo 9 verso 14, Sofonías capítulo 3 verso 19, Zacarías capítulo 1 verso 15, Zacarías capítulo 2 verso 8, Segunda de Corintios capítulo 3 verso 15, versos que ni siquiera se atreven a predicar porque les encuentran sus hábitos. En Ezequiel capítulo 34 verso 6, mis ovejas vagaron alrededor sin objetivo en toda montaña y colina. Sí, mis ovejas fueron esparcidas por toda la tierra, sin nadie que las buscara, ni nadie que las cuidara. Los pastores de Israel hacen referencia a los reyes, príncipes, ancianos, cuanín, profetas, que tiranizan a las ovejas con sus diezmos, ofrendas obligadas, otras contribuciones, doctrinas inventadas, todas exageradas con rigor, y aún oprimen y destruyen las almas para enriquecerse a sí mismos, pero no hacen ningún esfuerzo para el bienestar del país ni de las ovejas a su cuidado. Ellos no saben nada de su rebaño. Si tienen enfermedad, patas quebradas, mutiladas, extraviadas o perdidas porque no las cuidan. ¿Les suena algo familiar de hoy? Lo mismo ocurre en las iglesias, y algunas congregaciones mesiánicas son pastores o carniceros de ovejas. Podemos leerlo en Miqueas capítulo 3 verso 13, Mateo capítulo 24 verso 45 al 51, Lucas capítulo 12 verso 42 al 46, Judas capítulo 10 verso 1, Juan capítulo 21 verso 15 al 17, Hechos capítulo 20 verso 36, Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 14, Primera de Pedro capítulo 5 verso del 2 al 4, Segundo de Pedro capítulo 2 verso 3, Levítico capítulo 3 verso 14 al 17, Isaías capítulo 56 verso 11, Zacarías capítulo 11 verso 5, Éxodo capítulo 1 verso 14, Levítico capítulo 25 verso 53, Jeremías capítulo 8 verso 22,
Mateo capítulo 9, verso 36. Santiago capítulo 5, verso del 1 al 6. Segunda de Pedro capítulo 5, verso 2. Sus jefes venden veredictos por sobornos. Sus coanín han respondido por un precio. Sus profetas adivinan por plata. Sin embargo, ellos reclaman que se apoyan en Yahweh. No está en Yahweh aquí con nosotros. Ellos dicen, ningún mal puede venir a nosotros. Miqueas condenó severamente a los líderes religiosos que ministraban solo si los pagaban. Yahshua vino para servir, no para promover un gran negocio con el Besorá, el evangelio. Cuando la gente ministra para obtener un beneficio personal, se pierde la bendición. La predicación y la enseñanza nunca deben ser motivadas por la promesa de un beneficio personal. Cuando Yahweh te llame a realizar algo, obedécelo, sin mirar a enriquecimientos ni recompensas económicas como los actuales pastores y rabinos, llenos de mentira por vender bendiciones a cambio del diezmo, fraudulentos. Miqueas advirtió a los ministros de sus días que evitarían el soborno. Los pastores rabinos aceptan sobornos cuando permiten que aquellos que contribuyen en grandes cantidades controlen la asamblea. Si el temor de perder dinero influye en un pastor o rabino para permanecer en silencio cuando deben hablar lo que es justo y recto, la asamblea está en peligro. Recordemos que Israel y Yahudá fueron finalmente destruidos debido al comportamiento de sus líderes. Una advertencia similar debe dirigirse a aquellos que tienen dinero. Nunca utilicen sus recursos para influenciar o manipular a los ministros de Yahweh. Eso es soborno. Compartan su dinero con los desvalidos. En Malaquías capítulo 3, verso 10, el año ha terminado y ustedes han traído todo el producto a los almacenes, pero ¿habrá saqueo en esta casa? Regresan ahora en su nombre, dice Yahweh Jalillón. Miren, si no abriré para ustedes las ventanas de inundación de los cielos y derramaré para ustedes una bendición hasta que satisfechos. Esta y otras versiones dicen roban. En vez de insultan, claramente dice almacenes. Y estos almacenes son tesoros. Están en el templo. El templo está destruido. La tribu de Leví, la que tiene el deber de ocuparse del templo, está en dispersión. Y no es reconocible. No templo, no Leví, no diezmos. Entonces hágase la pregunta. Y entonces, si no hay templo y no hay Leví, no hay Coanín, entonces ¿por qué hay alfolí? Los levitas y los Coanín, que son los sacerdotes que procedían de la tribu de Leví y descendientes de Aarón, eran los encargados de todo lo referente al templo. Y a ellos Yahweh les dio el diezmo. ¿Por qué? Yahweh mismo dice en las escrituras. Yahweh dijo a Aarón: tú no tendrás ninguna herencia o porción en tu tierra. Yo soy tu porción y tu heredad. Entren el pueblo de Israel. Lo podemos leer en Números capítulo 18, verso 20. Ellos trabajan arduamente en el Mizcán del testimonio del desierto y después en el templo. A los descendientes de Leví yo he dado el diezmo completo del producto de Israel. Es su heredad en pago por los servicios que desempeñan en el Mizcán del testimonio. Podemos leerlo en Números capítulo 18, verso 21. Para un ejemplo, vean cuántos sacrificios se hicieron el día que Salomón inauguró el templo. Segunda de Crónicas capítulo 7, verso 5. Y los levitas eran los que se ocupaban de degollar todos los animales y hacer las ofrendas quemadas. En ningún sitio de las escrituras dice que el diezmo fue instituido
para los pastores evangélicos cristianos, ni para los nuevos rabinos. Es más, Yahshua y sus emisarios nunca prescribieron el diezmo para la iglesia cristiana. Y a propósito, en el nuevo diccionario enciclopedio ilustrado, que es cristiano, de Vila y Esquire, editado en Clie, dice en la página 257, y yo cito: el pago de los diezmos continuaba en tiempo de Cristo. Lucas capítulo 11 verso 42, Lucas capítulo 18 verso 12, Hebreos capítulo 7 verso 5. Pero no fue prescrito a los cristianos ni por Cristo ni por los apóstoles. Dice más Ahiahot: no se dejen robar con palabras engañosas. Él respondía: el que tenga 2 abrigos debe compartir con alguien que no tenga ninguno, y el que tenga comida debe hacerlo lo mismo. Esto es lo que tienen que hacer los dirigentes, no vivir en las ovejas. Abba Yahweh hizo el trabajo para todos. Shaul trabajaba y lo recomendaba. Los diezmos son ilegales sin templo y sin tribu de Levit. Las ofrendas no son para vivir vidas en lujo. En Lucas capítulo 13 verso 30 dice: y verán que algunos de los últimos serán los primeros, y algunos de los primeros serán los últimos. Las personas no escudriñan la palabra y pasan por alto las advertencias como esta. No importa cuánta gracia barata hayan comprado con sus ilegales diezmos, la puerta es estrecha. Por la puerta ancha va el mundo. Todos los paganos, si no vienes a Yahshua, obedeces toda la escritura, muestra los frutos de Teshuvah y prevalece hasta la muerte o el regreso de Yahshua, no entrarás en el reino de Yahweh. Tan claro como eso. Si caes, pides perdón con corazón contrito y sigues adelante. En Juan capítulo 10 verso 13 dice: el obrero asalariado se comporta así, porque eso es todo lo que es, un obrero asalariado. Así que a él no le importa lo que le pasen las ovejas. Lo que oprimen a las ovejas con los ilegales diezmos son estos obreros asalariados. Las ovejas no les importa para nada. Yahshua no dijo: quita lo que tienes a los pobres, sino deja todo lo que tienes y sígueme. ¿A quién se lo dijo? Salió corriendo. En Hechos capítulo 2 verso 46 dice: continuaban con llenura de emuná, con unidad de propósito, se reunían en el patio del templo diariamente, partían el pan en la casa, compartían su comida con alegría y sencillez en su corazón. Otra prueba que todo esto no ocurrió en el aposento alto. No podían continuar en el templo si no estaba allí. Aquí podemos ver la unidad que había. Unidad que falta hoy en día en todas las congregaciones. Estos versos muy a menudo los saltan, pero veo que los Ahiahot adinerados vendían sus propiedades, no para pagar el diezmo, sino para ayudar a los Ahiahot pobres. No veo la práctica de quitarles más y más al pobre para el dirigente vivir mejor. Él tiene que ser sirviente. Hechos capítulo 11 verso 30. Y los hicieron enviando sus contribución a los ancianos por medio de Bar-Haná y Shaul. Hay que notar que muchos de estos versos del Brit Barashá son ofrendas o contribuciones y los sacan del contexto para predicar diezmos. Veremos más de esto. En 1 Corintios capítulo 4 verso 11 dice: hasta este momento pasamos hambre y sed.
nos vestimos con harapos, somos tratados con dureza y somos errantes de lugar en lugar. Yahshua ni Shaul, ninguno de los emisarios de Yahshua predicaron un evangelio de prosperidad económica, ni tampoco ningún oprimido a las ovejas con diezmos, que eran para el templo solamente, recibieron ofrendas. En 1 Corintios capítulo 9, verso 14 dice: asimismo el Adón ordenó que los que proclamaban las buenas noticias reciban sustento de buenas noticias. Cuando Shaul habló estos versos en el templo, no estaba destruido, no había templo, no había tribu de Leví, porque está en la dispersión. No hay diezmos sin ofrendas de las que estén en el corazón del ofrendante. No es el bolso del receptor. En 1 Corintios capítulo 16, verso 4 dice: si es apropiado que también yo vaya, ellos irán conmigo. Este verso no se puede usar para cobrar diezmos. Es una ofrenda voluntaria para ayudar a los Ají y Ajod, pobres, y no a Shaul. En 2 Corintios capítulo 9, verso 7 dice: cada uno debe dar de acuerdo a lo que ha decidido en su corazón, no de mala gana, ni por compulsión, porque Yahweh ama al dador alegre. Entonces, después de que Shaul se pasa 2 capítulos enteros explicando la donación voluntaria de los macedonios, viene y saca estos 2 versos fuera de contexto. No para donaciones u ofrendas, sino para arrancarles el diezmo a los Ají y Ajod incautos, y no para los pobres, ni las viudas, sino para el bolso del pastor. Mihat Strong H 4503 dice: ofrenda, tributo, presente, don, sacrificio, ovación. El Tanaj contiene varios nombres que tienen que ver con algún tipo de ofrenda. Mihat se encuentra unas 200 veces en el Tanaj. En todos los periodos también se usa en hebreo moderno con el sentido de don o presente, de oración vespertina. En Filipenses capítulo 4, verso 12 dice: yo sé que es estar en necesidad y sé lo que es tener más que suficiente. En todo y de todas las maneras he aprendido el secreto. Lo mismo está saciado que debe tener hambre, de tener abundancia y de tener necesidad. Shaul nunca predicó un evangelio, una besorá de prosperidad, ni nunca predicó diezmos. En todas las cartas de Shaul, la palabra que aparece es ofrendas o donaciones. No hay templo ni tribu de Leví a quien pertenecen los diezmos, por tanto, no diezmos. Primera de Timoteo capítulo 5, verso 8 nos dice: además, cualquiera que no provee para su propia gente, especialmente para su familia, ha negado la emuná y es peor que un incrédulo. Este verso es para la familia de uno. Se puede aplicar para ofrendas, pero nunca para ofrendas demandadas ni diezmos. En Malaquías, y ya con esto cerramos con la nota final, en Malaquías, Malaquí nos da principios prácticos acerca del compromiso con Yahweh. Yahweh merece lo mejor. Debemos estar dispuestos a dejar cualquier estilo de vida pecaminosa, separarnos del mundo. Debemos hacer de la familia una prioridad durante toda la vida. Debemos estar listos para el proceso de refinamiento de Yahweh en nuestras vidas. No hay lugar para la soberbia. Malaquí cierra su mensaje señalado el gran día del juicio final. Para todos los que son Kadoshim, para Yahweh será un día de gozo, debido a que morará en Olán presencia de él. Los que han despreciado a Yahweh serán rastrojos. Para ayudar al pueblo
a estar preparados para ese día. Yahweh enviará un profeta semejante a Elías, Johanán el inmersor, a prepararle el camino a Yahshua, el Mesías, el pacto renovado, el Brit Barashá. Comienza cuando este profeta hace un llamado para que el pueblo se vuelva de sus pecados y regrese a Yahweh. Tal compromiso con Yahweh demanda un sacrificio por nuestra parte, pero podemos estar seguros de que al final valdrá la pena todo lo que hagamos. El libro de Malaquín tiene importantes mensajes. El templo está en pie. La tribu de Leví estaba. Así que no usen este libro para robar el diezmo, ya que no hay templo ni tribu de Leví. Todos vamos a tener que dar cuentas. ¿Qué hay si al regreso de Yahshua Él te pide que pagues todos los diezmos que te robaste? El Mesías Yahshua y sus emisarios solo recomendaron ofrendas que están en el corazón del ofrendante y no en el bolsillo del pastor o el rabino. Piénsalo. Amén. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh te mire con bondad y te favorezca. Yahweh te mire con aprobación y ponga en ti shalom. Así pondrán ellos mi nombre sobre el pueblo de Israel, y yo los bendeciré. Shalom para todos y todas. Ubrajot en este gran Boker Tot.